Bienvenidos a esta video clase. En esta ocasión vamos a ver un tema que va relacionado con los sistemas de costos. Para ello vamos a tratar de cumplir el siguiente objetivo, que es el que pretendemos alcanzar. Que el estudiante identifique y aplique los principales sistemas de costeo dentro de sus organizaciones. Veamos en qué consisten estos sistemas de costeo. Primero veamos cómo los sistemas de acumulación de costos se dan dentro de ellos. Esta acumulación de costos prácticamente son las que vamos a necesitar para saber cómo realmente se van a ir acumulando en los sistemas de costos que vamos a ver más adelante. Veamos en primer lugar los insumos. Dentro de los insumos que nosotros requerimos para poder acumular los costos dentro de una organización, vamos a tener los costos de materia prima, los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Estos insumos tienen que pasar a un proceso. Este proceso que nosotros vamos a utilizar dentro de esta organización va a utilizar todos estos costos, o sea, los materiales, la mano de obra y los costos indirectos. Por supuesto, una vez que se ha procesado, nosotros podemos lograr determinar cuál es el costo de producción. Una vez que ya tenemos el costo de producción, esto pues de alguna forma tiene que irse a relacionar con el producto. Con este producto, lo que nosotros pretendemos es determinar cuál es el costo unitario de dicho producto, que es lo que nosotros pretendemos a través de cualquier sistema de costos, en la cual pues lo que pretendemos al final de todo esto es determinar cuánto nos cuesta producir algo. Veamos ahora una clasificación de los sistemas de costeo. Los sistemas de costeo se pueden clasificar de acuerdo a diferentes áreas o funciones que podemos desarrollar. En primer lugar, vamos a considerar la clasificación de los sistemas de costeo a través del sistema de producción de una empresa. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que vamos a tener un sistema de costeo de acuerdo a cómo produce la empresa. ¿Cuántos sistemas de producción podemos tener o cuántos sistemas de costeo dentro del sistema de producción que se tenga dentro de la organización? Veamos los que son de órdenes de fabricación en primer lugar, las que son por procesos, o sea, costeo por proceso, y también tenemos un costeo basado en las actividades de lo que es el proceso productivo. Esta es una clasificación básica, fundamental, que es la que vamos a utilizar de hoy en adelante. Veamos otra clasificación, por la forma de costear. Dentro de ella vamos a encontrar lo que es el costeo real. ¿Cuándo se da un costeo real? El costeo real se da cuando nosotros tenemos todos los costos de mano de obra, materiales, costos indirectos, una vez que se han realizado. O sea, una vez que en el periodo contable tenemos esos costos, entonces tenemos el costo real y hasta entonces podemos determinar cuál es el costo unitario de nuestro producto. En el caso del normal, el costeo normal significa que podemos saber cuánto lleva de materia prima, mano de obra, pero no podemos asignarle el costo indirecto porque todavía no se ha realizado. Por lo tanto, tenemos que utilizar una tasa predeterminada para poder asignar los costos indirectos en el costeo normal. Y el costeo estándar, que es otro sistema de costeo, que aquí lo que nosotros necesitamos es establecer cuáles son los estándares de mano de obra, cuáles son los estándares de materiales y cuáles son los estándares de costos indirectos para poder realizar el costeo de todos los productos que se elaboran a través de este sistema de costeo estándar. Y tenemos el sistema de costeo variable o directo, que aquí lo único que tenemos que hacer es separar lo que es costo variable y costos fijos dentro de los tres elementos de costos que son los materiales, la mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Y en tercera clasificación que nosotros vamos a manejar, tenemos de acuerdo en el momento que se dan, o sea, de acuerdo al tiempo. Y ahí nosotros vamos a encontrar lo que son los costos históricos y los costos predeterminados, entendiéndose como los costos históricos aquellos que se dan en el periodo contable. Y los costos predeterminados son aquellos que han sido estimados para fines de poder establecer cuánto nos cuesta producir algo. Después de ver esta clasificación, veamos ahora el sistema de costeo por órdenes de fabricación, esto de acuerdo a cómo se produce. ¿Cuándo se aplica este sistema? Se aplica cuando la producción de un artículo es discontinua o intermitente. Su proceso se inicia con el pedido de un cliente, el cual genera una orden de fabricación donde se registran los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación.
Si el proceso se realiza en diferentes estaciones de trabajo, entonces se genera una hoja de ruta por el cual van a pasar todos los elementos de costo y van a ir siendo asignados en cada una de las rutas de trabajo o en la hoja de costos que tengamos. Veamos las características que presenta este sistema de costos por órdenes de fabricación. Las características principales son las siguientes. Uno, que concentra los elementos de costos en una orden de producción, ya sea que esté en proceso o que esté terminada. Otra característica es que divide la producción de acuerdo a las necesidades graduales que tiene la empresa. Y una tercera característica es que lleva un seguimiento de las órdenes de producción en cada uno de los departamentos productivos que tenga la empresa. Estas características son muy importantes que las tomemos muy en cuenta a la hora de aplicar este sistema de costeo por órdenes de fabricación. Veamos ahora cuáles son las ventajas y desventajas que presenta este sistema. En primer lugar, veamos las ventajas. La primera ventaja es que da a conocer con detalle el costo de producción. En segundo, puede hacerse estimaciones futuras a partir de la historial o de las historias que tenemos de las órdenes producidas anteriormente. Además, se conoce qué orden deja utilidad o pérdida. También se conoce la producción en proceso sin estimarse. ¿Cuáles son las desventajas que presenta el sistema? El primero es que el costo de operación es muy alto por la labor que se requiere para poder obtener todos los datos para poder determinar el costo de fabricación. El segundo requiere mayor tiempo para obtener esos costos debido a la necesidad de invertir con más personal para poder tener el control de estos costos. Y la tercera desventaja es que dificulta en cuanto a los costos de entregas parciales. El costo total se conoce hasta terminar la orden. O sea, no podemos saber cuánto es lo que se puede costear un producto mientras no se haya terminado. Ahora bien, toda esta información que nosotros podemos manejar dentro de los sistemas de costeo por órdenes de fabricación, la podemos concentrar nosotros en lo que le vamos a llamar una hoja de costos. Esta hoja de costo es un formulario, es un formato que se elabora dentro de la organización con la diferente información que se requiere dentro de ella. ¿Qué información es la base? Esa hoja de costo es lo que nosotros vamos a conocer como el costo o la orden de fabricación. Esta debe de llevar impresa el número de orden a la cual se está asignando esta hoja de costos, la fecha de expedición, el departamento que lo va a requerir, la fecha requerida por el cliente, la producción, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el artículo que vamos a elaborar, en qué cantidad la vamos a elaborar, cuándo se inicia, o sea, la fecha de inicio y la fecha de terminación. Y por supuesto hay una referencia del pedido que se está poniendo para fines de determinar quién es el cliente y por último las especificaciones que se manejan. Dentro de lo que es ya la información de costos, aquí vamos a tener los costos de materiales, los costos de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Al final vamos a hacer un resumen de todos estos costos y vamos a considerar determinar cuál es el costo total que nosotros tenemos. Una vez que se tiene este costo total, sumando los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, lo vamos a dividir entre la cantidad que se produjo. Esa cantidad lo que nos va a dar es el costo unitario y por supuesto si queremos llevar una información adicional, tenemos que llevar un control de quién es el que pide esa orden, quién la recibe, quién va a hacer el cumplimiento de ella y por supuesto si hay alguna observación pues se colocan también al final de esta hoja de costo. Debemos de entender que esto nos facilita realmente el llevar el control de cualquier orden de fabricación dentro de las empresas. Veamos ahora cómo es la concentración de los elementos de costos. Esta concentración la tenemos que ver bajo tres aspectos fundamentales. La concentración en primer lugar de los materiales. ¿Dónde llevamos nosotros el control de los materiales? Recordemos de lo que habíamos visto antes, cómo se contabiliza y se controlan los materiales, lo tenemos que hacer a través de un CARDEX, o sea, a través de una hoja de control de los materiales y por supuesto para ello requerimos también de una requisición de materiales para ser enviadas a producción. De igual forma, la concentración de la mano de obra. ¿Cómo concentramos los costos de mano de obra? Acá utilizamos dos formatos básicos fundamentales. Uno, que es la boleta de trabajo, y la otra, que es la tarjeta de tiempo para asignar los tiempos a cada orden de fabricación que nosotros tenemos. De igual forma, la concentración de los costos indirectos de fabricación se puede hacer por dos vías. Una,
a través de los costos reales, o sea, a través de un prorrateo que haríamos de esos costos reales. Y en segundo lugar, los costos estimados o predeterminados a través de una tasa, para que al final de todo esto se concentre toda esta información en una sola hoja que nosotros le hemos conocido como la hoja de costos o la hoja de orden de fabricación. Con esta concentración que tenemos de los elementos de costo, hoy veamos cómo dentro de la hoja de costos, o sea, dentro de lo que es la orden de fabricación específicamente, cómo podemos ir llevando cada una de estas concentraciones de costos a esta hoja de costeo. Veámoslo de la siguiente manera. Esta concentración de los elementos de costos se van dando de igual forma como se han ido registrando. Primero tenemos el CARDEX, o sea, aquí tenemos las entradas y salidas de todos los materiales de la empresa hacia la orden de fabricación que tenemos. Además, tenemos los envíos que se hace de almacén a producción, todos los elementos de materiales que estamos utilizando del CARDEX original, y aquí lo mandamos directamente a lo que nosotros le llamamos la hoja de costos. En la hoja de costos concentramos toda la información que es sacada del CARDEX hacia la hoja de envío de materiales a producción, y luego esto es pasado a la hoja de costo donde tenemos nosotros concentrado todo el costo de los materiales que se han utilizado dentro del proceso productivo. De igual forma, estos saldos que salen del CARDEX van directamente al número de orden a la cual nosotros la hemos especificado. De igual forma, nosotros hacemos la concentración de los costos o los elementos de costos en el caso, por ejemplo, de la mano de obra. ¿Cómo hacemos? Aquí vamos a partir de dos bases. El formato para el boleto de trabajo, que es una que nosotros la consideramos a partir del nombre de la empresa, en la orden a la cual está dedicada y la persona a la cual se le está asignando el número de horas trabajadas en dicha orden de trabajo. Otra forma es a través de la tarjeta de tiempo. Esta tarjeta de tiempo ya sabemos que es el tiempo que el empleado hace desde que entra a través de un tarjetero, donde se le va asignando la hora de entrada, hora de salida durante toda la semana. Esta información se pasa a un resumen que nosotros la conocemos como la concentración de las horas trabajadas por cada trabajador en la orden de producción que nosotros estamos manejando. Toda esta información la concentramos específicamente en la hoja de costos, pero específicamente donde establecemos la mano de obra utilizada en esta orden de fabricación. Entonces, estos datos que hemos considerado, ya sea a través de la boleta de trabajo, o sea, a través de la tarjeta de tiempo, es trasladada directamente a esta hoja de costos, que es donde nosotros necesitamos concentrarla para poder determinar el costo de fabricación del producto. Una vez que ya tenemos nosotros asignados los costos de mano de obra en la orden de fabricación, pasamos ahora a concentrar los costos indirectos de fabricación. Para los costos indirectos de fabricación podemos irnos por dos vías. La primera es utilizando los costos indirectos reales. O sea, si nosotros ya sabemos cuántos son los costos indirectos reales de fabricación que se han tenido, lo vamos a hacer a través de un prorrateo para cada departamento y al final asignárselo al producto. O sea, se prorratea para cada orden de trabajo al final y ya sabemos cuánto es el costo indirecto que le vamos a asignar si es a través de los costos indirectos reales que tenemos. De igual forma, si son costos indirectos estimados o a través de una tasa predeterminada, esta tasa se aplica de acuerdo al porcentaje correspondiente de esa tasa al producto que nosotros estamos manejando dentro de la hoja de costos. Veamos dónde se concentra. Sabemos que en la hoja de costos, o sea, en la orden de fabricación, va a aparecer, por un lado, las columnas relacionadas con el costo indirecto de fabricación. Quiere decir que si nosotros utilizamos costos indirectos a través de un prorrateo y lo llegamos a determinar cuánto es lo asignado a esta orden de fabricación, entonces lo podemos hacer por esta vía a través de un prorrateo o la podemos hacer por la otra vía, que es aplicando una tasa predeterminada, y de esa manera nosotros determinamos cuál es el costo indirecto de fabricación asignado a esta orden de fabricación que hemos establecido inicialmente. Otro proceso que es importante que podamos seguir como para poder nosotros hacer esta distribución de costos o estos elementos de costos dentro de los procesos productivos es utilizando para nosotros una cédula que le vamos a llamar el costo de producción y venta. En esta cédula,
Lo que nosotros vamos a hacer es concentrar todas las órdenes de fabricación a partir de toda esta información que se nos pide. Vamos a partir de un inventario inicial más las compras. La sumatoria de estos dos, del inventario inicial de materia prima más las compras de materia prima, nos va a dar el material o la materia prima disponible para todo el proceso. Si a eso le restamos el inventario final, nos va a dar la materia prima utilizada dentro del proceso. Si a esa materia prima asignada para cada una de estas órdenes de fabricación le sumamos cuál es el inventario inicial de producto en proceso que existe de cada una de estas órdenes, más la mano de obra directa que se le está aplicando, más los costos indirectos de fabricación, menos el inventario final de producto en proceso, nos va a dar como resultado el costo de artículos terminados. En otros términos, nos va a dar el costo de producción para cada una de las órdenes de fabricación que tengamos concentrada en esta cédula de costos de producción y venta. Si a ese costo que tenemos de las unidades terminadas, nosotros le agregamos el inventario inicial que tenemos de unidades o de productos terminados, nos va a dar la cantidad de artículos disponibles a la venta. Si a eso le restamos el inventario final de artículos terminados, esto nos va a dar el costo de lo vendido, que es lo que nosotros andamos buscando a partir de esta cédula de costos de producción y venta. Espero que con esta explicación que se le haya dado de cómo se concentran los costos o los elementos de costos en cada una de las órdenes de fabricación, les haya servido realmente para que ustedes vayan pensando cómo van a hacer el diseño del sistema de costos dentro de una organización cuando se les deje el trabajo final. No me queda más que agradecerles su atención a la presente videoclase y espero que si tienen dudas, la puedan hacer las consultas necesarias con el tutor correspondiente para que les pueda aclarar esas dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.